No, pues a grosso modo, como decíamos, un poco a modo de repaso, pues viendo un poco la situación que teníamos antes del COVID y cómo ha ido evolucionando y cómo esto, pues también en la mesa tan interesante y el panel que teníamos antes con nuestros compañeros, pues también se daban ciertas pinceladas que nos servían un poco de introducción a todo lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Se hablaba un poco del modelo que teníamos antiguamente, de que se necesitaba un cambio de paradigma, el modelo de castillo este que teníamos de proteger un poco el perímetro, ¿vale? El cómo entendíamos la seguridad antiguamente, lo que es desde el punto de vista de arquitectura. Teníamos lo que, a modo de repaso, lo que estamos viendo, un modelo de seguridad tradicional, donde lo importante, pues lo que hablábamos antes, era pues proteger este castillo, vigilar sobre todo el perímetro, todo lo que venía de fuera pues no era confiable, suponía un riesgo, todo lo que estaba ya pues un poco en nuestra organización desde dentro, pues ya era algo más confiable. Entonces todo esto, pues ahora veremos un poco a continuación, a medida que vamos desarrollando toda esta pequeña presentación, el cómo ha ido evolucionando y el cómo este cambio de paradigma que se puntualizaba un poco antes, pues se va viendo como que cada vez es más necesario, ¿no? Y también ver un poco pues cómo la tecnología a día de hoy ya nos permite este cambio de paradigma, ¿no? Ya existen tecnologías, ya existen, veremos después también, pues los fabricantes, los principales fabricantes ya disponen de soluciones para tratar este nuevo enfoque desde el punto de vista de seguridad. Y vamos repasando un poco todo, ¿no? Entonces, lo que veíamos al principio, pasamos del modelo castillo en la época pre-COVID, la mayoría de las empresas sí que es cierto que ya se empezaban a tratar temas de threat intelligence y demás, pero bueno, está todavía en un estado muy emergente. Y entonces, pues teníamos lo que es seguridad perimetral pura y dura. Teníamos nuestros firewalls, nuestras VPNs, nuestros IPS, nuestros WAPs. Era lo que se conocía un modelo de seguridad reactivo, ¿no? Entonces, detectamos algún evento que puede ser sospechoso dentro de nuestra infraestructura, dentro de nuestra red, y entonces reaccionamos. No es suficiente. Se ha demostrado con todo esto del COVID que no es suficiente. Luego, a continuación, vamos a ir viendo una serie de números. Se ha disparado un poco toda la situación. Al tener, pues, un poco la gente, los proveedores, clientes, todos los empleados están en casa teletrabajando normal. Estamos en una época de pandemia y demás. No se puede acceder directamente a los sistemas, no se puede ir a la oficina. Es un cambio muy radical. Esto ha supuesto pues, un despliegue de accesos remotos, de nuevas VPNs, de forma pues masiva y descontrolada, porque además como esto fue todo muy rápido, pues al final lo que prima es seguir produciendo, que la empresa no se detenga, y la seguridad, pues debido también un poco a toda esta emergencia, pues ha tenido siempre un poco en un segundo plano, ¿no? Esto ha pasado también en lo que es la ciberdelincuencia. No deja de ser otra organización con ánimo de lucro. O sea, también se han tenido que quedar en casa, están ociosos. Y la ventaja que han tenido y han visto la oportunidad es que los administradores de sistemas, los responsables de la seguridad de las compañías, etcétera, pues estaban en sus casas, estaban lejos de lo que son sus sistemas habituales y con una serie de dificultades para poder reaccionar de forma rápida ante cualquier emergencia que surgiera en la empresa, ¿no? Por detrás, no sé si se aprecia demasiado en el PowerPoint, pero esto es un poco un gráfico de lo que es la tendencia en cuanto a teletrabajo, ¿vale? Estos dos picos que aparecen aquí normalmente pues son épocas de Navidad, vacaciones, donde la gente pues no deja de estar también con su familia y demás, pues al final el teletrabajo también aumenta. Y vemos toda esta evolución brutal, que no sé si se aprecia aquí con todo esto, porque está un poco más en color más discreto. Mucho teletrabajo se ha disparado. Entonces esto ha supuesto un cambio radical. Y como decíamos, la ciberdelincuencia pues ha aprovechado esto. A modo de datos, para dar algunos números, etcétera, pues vemos que el phishing se ha incrementado una barbaridad desde febrero, que es cuando se empezó a mover el tema de la pandemia en España, etcétera, en Europa. Se ha incrementado un 600%, o sea, y sigue subiendo. Vemos los datos y estadísticas de mes a mes y es una escalada brutal, ¿vale? El tema de ransomware, exactamente lo mismo, el pago. Pues al final el ransomware también lo que busca es un objetivo económico, como todas estas empresas, pues no dejan de ser empresas como veíamos antes. Incluso las visitas a foros son datos meramente estadísticos, pero que indican un poco como la actividad maliciosa en esta situación pues también se ha incrementado y se ha disparado, ¿no? Entonces, los ataques dirigidos en cloud pues, cada vez tenemos un despliegue más masivo, los sistemas están más en el cloud, ya no están tanto en los CPDs
corporativos, etcétera, pues también ha habido ataques en esta infraestructura. Y unos números y una brutalidad que se ha visto, que eso explica también por qué muchas empresas están teniendo problemas de seguridad. Lo asociamos un poco al modelo de seguridad que veíamos antes, un modelo reactivo, en lo que prima es proteger el castillo, lo que es sospechoso o genera cierto riesgo y desconfianza es lo que viene de fuera, lo que está dentro ya es más confiable, pero claro, una vez han conseguido evadir los mecanismos de seguridad corporativos, todas las herramientas que tenemos para proteger un poco ese perímetro, ya están dentro. Y cuando están dentro, pues se ven un poco con vía libre para poder acceder, perpetuar un poco el ataque, conseguir cuanto más información mejor, etcétera, etcétera. ¿Vale? A modo de estadísticas y como comentario, estos números pues yo creo que son un poco descriptivos, ¿no? ¿Qué implica todo esto? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues al final, lo que veíamos, el modelo de seguridad tiene que cambiar. Ya se está implementando. No son tecnologías nuevas, porque Zero Trust, por ejemplo, que es lo que vamos a ver, Google ya lo lleva implementando y lleva trabajando en ello desde aproximadamente 4 o 5 años. Al final, Google también es un poco el que marca también la tendencia en todas estas cosas. Y vemos que el modelo de seguridad cambia, se aplica esto de Zero Trust, que suena también, digo, confianza cero, ostras, ¿esto qué implica, no? Bueno, pues como su nombre indica, la confianza es completamente eliminada. Ya no es como antes el modelo de que lo que viene de fuera supone un riesgo y no es confiable y lo que viene es lo que está dentro, pues, ya es confiable y es seguro y demás. No, ahora por defecto ya es todo sospechoso, todo se tiene que verificar, todo se tiene que validar. Entonces cambiamos a un modelo de paradigma donde ya no confiamos en nada. La frase es, la confianza es completamente eliminada, o sea, todo se tiene que verificar, todo se tiene que validar, ¿no? Entonces vemos que también un poco se ha acelerado esto, como decíamos, tampoco es una tecnología tan nueva, tan revolucionaria, simplemente que con esto del COVID y demás, la pandemia, pues los fabricantes también se han puesto un poco las pilas y soluciones que tenían así un poco que ya estaban ofreciendo, pues ahora han supuesto un cambio revolucionario y ya se han puesto las pilas en todo este sentido para poder aportar un poco más seguridad a los clientes, ¿no? Vemos a modo de resumen, pero yo creo que cualquier proveedor, fabricante de seguridad, de soluciones de seguridad, ya implica. Aquí salen a unos pocos, unos cuantos, pero Citrix también tiene sus soluciones, etcétera, etcétera. O sea, no, simplemente a modo de resumen. ¿Vale? ¿En qué consiste todo esto del Zero Trust, este nuevo cambio de paradigma y demás? Pues lo que estamos viendo, ¿no? La confianza se ha eliminado, o sea, no es el concepto este de lo de fuera es peligroso, lo de dentro es bueno, no, o sea, por defecto ya se considera todo el tráfico sospechoso, ¿vale? Hasta que se pueda verificar independientemente de la ubicación, etcétera, etcétera. Es necesario autenticar a los usuarios, o sea, y supervisarlos de forma constante. Hay que verificar el dispositivo desde el que se conectan, o sea, eso se tiene que registrar en la infraestructura corporativa y en el momento que alguien detecta pues, que un usuario, lo veremos también un poco después, se conecta desde un dispositivo que no es el habitual, pues esto ya hace saltar un poco todas las alarmas, ¿no? Entonces, la red tiene que estar mucho más segmentada. Ya se habla un poco de microsegmentación. O sea, al final, en los esquemas de red más antiguos, pues siempre teníamos de mesetas, teníamos la red de servidores, la red de estaciones de trabajo y luego pues estaba todo un poco más diluido ahí, ¿no? Ahora hay que segmentar las aplicaciones que sean más críticas, tienen que estar súper aisladas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues también un poco, como estamos viendo, que hay que supervisar. O sea, la visibilidad y el análisis es necesario, es indispensable inspeccionar y registrar constantemente todo el tráfico de red que llega a nuestras compañías, ¿no? Tanto interno como externo, por lo que decíamos. Ya no existe el concepto de lo externo es bueno, es malo, lo interno es bueno. No, es tráfico de red. Por defecto lo consideramos como sospechoso, de ahí el concepto de Zero Trust, confianza cero, y a partir de ahí pues tenemos que revisar periódicamente, tenemos que validar, tenemos que asegurarnos de que todo lo que está llegando a nuestra infraestructura corporativa pues es correcto, ¿no? Y entonces, pues un poco las claves de cómo va a estar siendo este nuevo modelo, este nuevo paradigma, pues como decía, no es nada nuevo, no se está empleando soluciones ni nada que se tenga que inventar todavía, son soluciones que ya existen, tecnologías que ya se estaban trabajando anteriormente, simplemente es cambiar un poco el enfoque.
¿eh? Entonces, una de las claves es que es necesario verificar al usuario del dispositivo, lo que veíamos un poco antes. El multifactor de autenticación es clave. O sea, una vez los ciberdelincuentes, los criminales, etcétera, han accedido a nuestra cuenta de correo, a nuestra cuenta de usuario, etcétera, pues hay que poner más trabas en ese sentido. Hay que poner doble factor de autenticación para poder poner límites, para ir poniendo trabas, que no sea tan fácil como he conseguido la cuenta de administrador, soy el administrador del dominio de una compañía y a partir de ahí pues ya tengo vía libre para ir haciendo todo lo que considere necesario para poder perpetuarme, para poder hacer que el ataque pues, sea más bestia y poder tener un beneficio a la larga, que es lo que todos buscan, ¿no? Esto es fácil relativamente, o sea, se cambia el concepto, lo importante es el endpoint. Antes en la mesa, en la tabla, lo iban apuntando nuestros compañeros de legal, etcétera. El puesto de trabajo tiene que estar registrado. Al final nuestros portátiles, nuestras estaciones de trabajo son las que usamos todos los días. Eso implica que si nos conectamos a nuestros sistemas con el mismo portátil cada día y demás, pues eso ya genera cierto nivel de confianza. Si en un momento dado cambiamos nuestro equipo y no accedemos con el portátil habitual, pues esto ya genera una alarma, genera una alerta y es necesario pues prestar atención en eso, ¿no? Y luego partimos de otro concepto que es el de privilegios mínimos. O sea, ahora lo que hablábamos antes, lo interno es bueno, entonces como ya está dentro, ya forma parte de mi organización, es confiable. No, todo esto cambia. O sea, hay que dar el acceso mínimo, lo mínimo para poder desarrollar tu trabajo. O sea, no hay que conceder permisos extra ni específicos, o sea, lo justo y necesario para poder realizar el trabajo, ¿no? Evitando movimientos laterales, lo que hablábamos, cuando consigues un usuario administrador, al final propagarte por el resto de la red es relativamente sencillo, ¿no? Entonces hay que limitar todo esto, lo que hablábamos antes de microsegmentación, hay que poner muchas más, tienen que estar mucho más aisladas, etcétera. Es controlar un poco y limitar el acceso al resto de equipos de la compañía, ¿no? Y poco más, o sea, creo que el tiempo es limitado. Al final esto, pues como mera introducción de ver un poco pues, cómo es el cambio de paradigma y demás, dar unas pinceladas a este nuevo enfoque que creo que cada día es más necesario eh, y aceptar pues un poco cualquier duda, cualquier sugerencia. Entiendo que ahora no tendríamos tiempo para ello, pero bueno, la organización nos la hará llegar